vamos a graficar manualmente o en Excel para ver cómo va el asunto. Repitiendo todo, lo que hace una gráfica de control es dibujar en una secuencia de tiempo las mediciones que se realizan. Sacar una media de todos los datos y ver cómo cada punto individualmente va fluctuando, ¿no? Para saber si el proceso está teniendo alguna tendencia, está empezando a funcionar mal o está bien. Lo que se denomina que esté bajo control. Para ello se utilizan dos mediciones estadísticas, que es el límite de control superior y el límite de control inferior. Estos límites de control consideran a la media más 3 veces la desviación estándar. Para ello utilizamos directamente esta tabla que nos representa el comportamiento de la desviación estándar, ¿no? Es decir, ya nos da un dato, un coeficiente, para no estar calculando la desviación estándar por el método tradicional. En Excel podemos sacarlo, pero directamente podemos utilizar esta tabla. En esta tabla se muestra los coeficientes para tener el 3 sigma, para el límite de control superior, para la gráfica de medias X se utiliza este coeficiente A2, perdón, y para la gráfica de control de rango se utiliza dos coeficientes, D3 y D4. Ahora vamos a ver cómo funciona. Aunque aquí dice tamaño de la muestra, significa la cantidad de observaciones que se tiene en cada muestra. Eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a irnos al ejemplo, ahí van a entenderlo perfectamente todo. Aquí tenemos un ejemplo. Está resuelto acá, ya está así en la plataforma. ¿Qué dice el ejemplo? Supongo que desea controlar un determinado proceso y para ello el operario selecciona una muestra de 5 observaciones. Cada vez 5 mediciones hace del peso de un elemento, de un producto en miligramos, y los van anotando. Entonces la primera, que acá se la denominó M, saca y mide 5.1, 4.9, 4.9, 5.2, 5.0. Y esa la registra precisamente en esta hoja. Luego repite otras 24 veces más. Puede ser esto, por ejemplo, cada día mide 25, ¿no? O digo 5, o cada hora, por ejemplo. O si son cada operario, de cada operario, depende. Pero hace 5 observaciones en cada intento. Y tenemos 125 en total. Vamos a irnos a Excel para ver cómo se hace todo. Aquí está el enunciado. Permítanme, no voy a compartir. Todos atentos, por favor. Cualquier cosa me preguntan para que no se pierdan, ¿ya? Estoy compartiendo el siguiente ejercicio. Ahora sí. Fíjense, este es el enunciado. Y acá tenemos cada día sacamos muestras. ¿Por qué así tenemos una mejor apreciación del proceso? Si sacásemos los 125 de un solo jalón, entonces podríamos tener las observaciones de un solo día y los otros 24 días no tenemos datos. Es mejor sacar una muestra representativa del tiempo que estamos trabajando. Entonces es mejor una muestra por día. Lo que vamos a hacer a continuación es sacar una media de las observaciones de cada muestra. Así que aquí colocamos dos columnas para hacer nuestra graficación de medias y de rangos. Vamos a sacar el promedio. Ya saben que se utiliza esta fórmula.
de todos estos, ¿no? El primer día tenemos un promedio de 5.02 miligramos. También podemos hacer la suma dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Que ya depende de ustedes. Así que sacamos la media de todos los días. El segundo día tenemos una media de 4.96, el tercer día de 5.14, el cuarto de 4.82 y así. Y aquí ya vamos viendo cómo va variando el peso. Hay días que nos pasamos con un poco del 5, hay días que estamos por debajo del 5. Solo hay un día en el que tenemos 5 exacto, ¿no? Que es el día 14. Esto ya empieza a darnos cierta información. Si lo que creemos es que el peso del producto sea exactamente 5 miligramos, vemos que hay una variación. Pero ¿cuánto también varía? Acuérdense, la variabilidad es cuánto se aleja de la media. Pero antes de sacar la media, vamos a sacar el rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Fíjense, para este valor, ¿cuál es el máximo, jóvenes, para el primer día? González no me está contestando. A ver, otro estudiante. Ana Paula Lira, por favor, ¿está en clase? Sí, recién pude entrar. Ana Paula, entre estos 5 valores que ves acá, ¿cuál es el máximo? Sería el 5.2. ¿Y el mínimo? El mínimo vendría a ser 4.9, pero se repite 2 veces. No importa eso. Entonces, muchas gracias, Paola. Ana Paola. A ver, veamos. Yasmilín Martínez está. Yasmilín. Sí, disculpe, acabo de entrar y estoy en el trabajo, no puedo responder. Bueno, es un gran problema, ¿no? Bueno, Yasmilín, solo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el máximo y el mínimo? Tu compañera ha dicho que el 5.2 es el máximo y el mínimo 4.9. Bueno, alguien entonces, a ver, por favor, los demás que están observando el ejercicio. Ayúdenos, ayúdenle a su compañera. ¿Podría ser el 5.0, Inge? No, estoy preguntando cuál es la diferencia entre 5.2 y 4.9. 0.3. Exacto, es 0.3. La diferencia entre el máximo y el mínimo. Ese es el rango. ¿Cómo hacemos? Aquí colocamos el máximo menos el mínimo. El máximo de todos estos. Por favor, estén atentos, jóvenes, ¿no? Tienen que estar en clases entendiendo lo que estoy explicando. No solo estén conectados, luego se van a desayunar, ¿no? O a hacer cualquier otra cosa. Y después veo la grabación. Entonces, ya es doble tiempo perdido, ¿no? A ver, volviendo acá.
el rango nos dice qué tan distantes está el valor máximo del valor mínimo. En este caso tenemos 0.3 para el primer día. Hacemos lo mismo para todos los días. Se puede hacer manualmente, como les estaba preguntando a ustedes, identifican el máximo y el mínimo, hacen la diferencia y esa es la distancia que los separa. O pueden hacer en Excel como estamos haciendo. Fíjense, hay días en que hay una diferencia del 0,7, el cuarto. Significa que hay mucha variación entre el mínimo y el máximo. Y cabalmente, ¿no? Tenemos 4.3 el mínimo acá y 5.0 el máximo. Y creo que los valores más pequeños se da el tercer día, por ejemplo, 0.1. Hay muy poca variación. En control de calidad, lo que queremos es que haya poca variabilidad. Que cada producto salga cumpliendo las especificaciones. En este caso estamos suponiendo una especificación de 5.0. Entonces debería haber poca variación. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Aquí automáticamente se ha hecho. Vamos a borrarlo. El segundo paso es sacar el promedio general. Es decir, esta es la media de cada día. Ahora voy a sacar la media de las medias. Por eso este valor de X que se utiliza para decir gráfico XR, en realidad tiene dos barras arriba. Porque las dos barras significa que tenemos la media y la media de las medias. Pero se denomina gráfico XR, ¿no? O podría denominarse gráfico de la media de las medias y de los rangos. Pero suena muy largo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues sumamos todas las medias que hay, ¿no? Y lo mismo, sumamos todos los rangos que hemos obtenido. ¿Qué hacemos? Y acá precisamente está. Promedio general va a ser esta suma, por ejemplo, para las medias, dividido entre la cantidad de datos que tenemos acá. Fíjense. Acá hay 25. Entonces lo dividimos entre 25 datos. Tenemos la media de las medias o el promedio general. Aquí está. A ver. Voy a robarme esto de acá para ponerlo acá. Esto así. Entonces el promedio general es la media de las medias. Aquí vamos a poner un igual. Es decir, tenemos 4.98. Si nuestra especificación era de 5, estamos por debajo de ella. No es mucha la diferencia, habría que ver si se puede tolerar, porque como vimos en alguna clase anterior, pues el cero defectos es prácticamente difícil cuando estamos dentro de la empresa, ¿no? Haciendo nuestro propio control. Obviamente, al vender el producto tendríamos que tener cero defectos, pero también los clientes pueda que no se hagan problema por ello. Se tolere cierta variabilidad. El recorrido promedio también hacemos lo mismo, ¿no? Dividimos la suma total entre la cantidad de días que hemos tenido, ¿no? Que es 0.38. Entonces, en general, para todos los datos, tenemos un rango de 0.38. Esa es nuestra variación entre el máximo y el mínimo en promedio. Lo que sí no tengo aquí es área. Está mal, ¿no? Esto debería ser. Ah, no, esto es para los rangos, perdón. Eso vamos a aumentar algo. Ya. Voy a colocar para estar en lo mismo acá. Estos son los rangos promedios. Y también lo vamos a poner igual. Bueno, ¿qué hacemos con estos datos? Nos van a servir
para hacer nuestros gráficos. Vamos a comenzar primero aquí a la derecha con lo que es el gráfico de los promedios, de las X. Y nos robamos esto. El siguiente paso es determinar nuestra línea central. La línea central es la media de las medias, 4.98. ¿Qué hacemos? Vamos a seleccionar en el eje Y, en la línea continua, la cantidad de días o las observaciones totales, ¿no? Que ha habido, las muestras, perdón. Y vamos a seleccionar las medias. Vamos a utilizar este gráfico. Y lo ponemos acá. Fíjense. Vamos a alargar esto un poco. Este es el gráfico de control de las medias. Vamos a poner su título. Acá abajo están los días completos, pero tenemos que hacer aquí unas pequeñas observaciones. En primer lugar, están de 5 en 5. Yo necesito que estén de 1 en 1, porque necesito ver diariamente qué está pasando. Así que ahí aparecen todos estos. Ahora, los límites de control superior e inferior, tengo que darme haciendo el cálculo acá. Según lo que hemos visto en las fórmulas, el límite de control superior va a ser esta media que hemos calculado, la media de las medias, más 3 veces la desviación estándar. Pero hemos observado que tenemos un cuadrito que nos ayuda a calcular directamente esto para poder sacar los límites. Voy a compartirlo. Por favor, todos tienen que tener siempre estos documentos, ¿no? O impresos o a mano, para saber de dónde estamos tomándolos. Fíjense, cada día sacamos 5 observaciones. En este gráfico le llaman también muestra, pero en este caso le vamos a llamar nosotros observaciones. ¿Por qué? Porque de esa cantidad que hemos levantado diaria, que eran 5 observaciones, tenemos los siguientes coeficientes. Fíjense, para 5 tenemos un valor del coeficiente A2 de 0.577, que significa que el límite de control superior, fíjense acá, es 3 veces más 3 sigma, o sea, la media más el coeficiente A2, que está acá, 0.577, por el rango medio. Entonces nos volvemos otra vez. Acuérdense de este número, 5.577. Aquí estamos. Acá tendríamos el rango, perdón, la media, aquí está, que es 4.98 más el coeficiente, que era 0.577 por el promedio de los rangos. ¿Cuánto era? 0.38. Utilizamos esta fórmula para calcular el límite de control superior. Este ejercicio que estoy haciendo en Excel se los voy a dejar claro, se los voy a subir a la plataforma para que vean y puedan ver qué significa cada fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuál sería este valor? Calculamos. Esto acá tenemos nuestro límite superior, que dice que es 5.20. Hacemos lo mismo para el límite de control inferior. Acá va a ser 4.98, que es la media de las medias. Esta vez va a ser menos el coeficiente A2 por
rango. Acuérdense que esto, el A2 por R, está sustituyendo a 3 veces sigma. ¿Por qué? Utilizando la tabla que acabamos de ver, que es una tabla que se ha formado por la cantidad de veces que se ha visto esto, ¿no? O sea, es una distribución normal, entonces tiende a un coeficiente que es A2. Así nos evitamos de calcular la desviación estándar. Entonces acá tendríamos A2, que es 0.577 por la media de los rangos, que sería 0.38. El límite de control inferior es 4.76. Ahora, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Nuestra gráfica la vamos a extender un poquito más. Y vemos lo siguiente. El límite inferior es 4.76 y aquí el valor mínimo es 4.80. El límite de control superior es 5.20 y aquí precisamente es 5.20 el inferior o superior. Lo que vamos a hacer es seleccionar nuestros ejes para que puedan entrar estos valores de los límites acá. Entonces podemos poner que el mínimo va a ser 4.75, ¿no? Y el límite superior puede ser 4.25. Eso tengan por favor muy en cuenta. Se puede hacer este cambio en Excel. Ustedes, si lo hacen gráficamente, se fijan los límites de control inferior, límite de control superior y tienen que poner su escala lo suficiente como para que pueda entrar. Además, acá está de 0,05 en 0,05 el eje Y. Vamos a adicionar, para hacerlo completo, los títulos de los ejes. Acá tenemos las medias, ¿no? Los valores de las medias. Media. Y acá tenemos el número de muestra. O días en nuestro caso, si es que lo asumimos como días, ¿no? Vamos a poner días. Mejor. Muy bien. Ahora tenemos que graficar estas líneas que hemos sacado. Por ejemplo, el 498 sería la media de las medias. Dibujamos una línea específica para ello. Si aquí tengo el 495 y aquí el 5, esto divide en 5 divisiones y el 498 más o menos estaría por acá. Ustedes lo hacen exactamente. También se puede agrandar esto un poco más. Eso ya depende de ustedes. Yo no lo estoy agrandando tanto como para que se noten acá los límites. Entonces esta línea vamos a ponerla de otro color. A ver, vamos a hacerlo mejor así. Vamos a poner el color negro, un poco más ancho. Y vamos a hacerlo así. Esta línea que acabamos de dibujar es la media. Y vemos que van variando los valores de media de cada día sobre la media de las medias. Normalmente debería haber este comportamiento. No debería haber una tendencia a subir o una tendencia a bajar. Le vamos a colocar su título, que es la línea central. Cualquier momento me pueden cortar y preguntarme, ¿no? Si se está entendiendo, todo perfecto. Ahora vamos a dibujar el límite de control superior, que está en 5.2, justo acá. Me voy a llevar esta línea arriba. Justo acá está. Pero a este le vamos a poner un color rojo para que sea llamativo y nos indique que no debemos pasar de ese límite.
Acuérdense el otro día, cuando veíamos el límite superior o ese gráfico para la cantidad de oxígeno que debe haber en una cerveza. La línea superior no estaba así como línea, ¿no? Sino toda el área estaba pintada de verde, de amarillo y de rojo. Entonces, ¿qué tenemos acá? El límite de control superior estadístico. Las medidas de medias de cada día no deben superar este límite. Si alguna se acerca o lo supera, entonces ya hay algunos problemas que ahorita vamos a ver en la conclusión final. Dibujamos el índice de control inferior también, que dice que es 4.76. O sea, está por aquí arriba, apenas arriba del límite de la línea de abajo, ¿no? Fíjense, este es el límite de control superior, el límite de control inferior y aquí tenemos el límite central. Todos los días vamos midiendo y estadísticamente, con un 3 sigma, que es lo que comúnmente se utiliza, vemos que no hay mucho problema. Están nuestros valores de media dentro de los límites. Acá tal vez el día 4 estamos acercándonos a 4.80 y ¿cuánto sería? 82. Pero está bien, nuevamente sube y va fluctuando alrededor de la media de las medias. Ahora vamos a graficar los rangos. Las medias nos dicen cuánto pues, es el valor de media de cada día. Y vamos viendo esa fluctuación. Pero puede ocurrir lo siguiente, a ver, pónganse a pensar. Tenemos un día, por ejemplo, en el que medimos 5.8, 5.9, seguramente hasta 6. Tenemos una medida muy grande, demasiado desviada. Pero justo ese día tenemos también una medida muy pequeñita hacia abajo. Supongan 4.2, incluso 3.8. Se dan cuenta, hay un rango muy amplio. Pero si sacamos la media va a estar cerca a 5. Entonces, cuando hacemos solo el gráfico de las medias, podemos obviar ese error o podemos tener ese problema de que la media lo que hace es pues, ponernos a un punto medio entre varios datos, pero no nos dice cuán alejados están esos datos. Para eso necesitamos la gráfica de los rangos. Y para hacer una gráfica de los rangos, seguimos el mismo procedimiento. Tenemos una línea central que va a ser el rango medio, que es el que hemos sacado, o recorrido promedio, como está acá. Y tenemos límites de control superior y límites de control inferior para los rangos. Y nuevamente nos vamos a valer de la gráfica de la tablita que hace rato vimos. Estadísticamente, directamente podemos tomar un coeficiente que le denominamos D4 para el límite de control superior y D3 para el límite de control inferior. Entonces acá sería más o menos lo siguiente, ¿no? Vamos a bajar esto y hacer lo mismo que hicimos hace rato. El límite de control superior va a ser igual. Bueno, directamente. Creo que ya podemos. Estoy haciendo mal esto. Ahí vamos. El coeficiente D4 lo sacamos de acá. Nuevamente voy a compartir mi PDF. Aquí está. Cada día hacemos una medición de 5 muestras. 5 observaciones en realidad. El coeficiente D3 va a ser 0 y el coeficiente D4 va a ser 2.115. Acuérdense de esto. Para 5 observaciones, el coeficiente D3 va a ser 0 y el coeficiente D4 2.115. Entonces acá tenemos el coeficiente D4 sería 2.115
por el rango promedio, que sería 0.38. Entonces, este valor va a ser por esto. Tenemos el límite de control superior, 0.81216. Y el límite de control inferior va a ser D3, que es 0 por el rango, ¿no? 0.38. En otras palabras, el límite de control inferior va a ser 0. El rango promedio es este que hemos sacado acá, ¿no? Ahora tenemos los datos para hacer nuestro gráfico de rangos. ¿Qué hacemos? Nuevamente, seleccionamos todos los días y graficamos el rango de cada día. En Excel, si lo hacen, desinsertar, nos venimos a gráficos y utilizamos esta, ¿no? Puede hacer esta, cualquiera de estas, pero no utilice la atenuada ni nada de eso. Lo que mejor nos muestra es esta gráfica. Bueno, le doy algo de formato, como hace rato vimos. Vamos a ponerlo aquí a la... Oh, vale, me fui demasiado. Bien. Ahora sí. Le ponemos su título. Gráfica de control. R, o de rangos o recorridos. Nuevamente le damos formato. Estos son el número de días y tienen que salir todos los días. Aquí está. Lo hacemos de uno en uno. Ahora bien, nuevamente vemos los rangos. El rango superior es 0.81. Acá tienen mucho cuidado para saber los rangos, ¿no? Hay algunos ejercicios en los que pueden haber más decimales, entonces tenemos que ver cómo nos manejamos. Y el rango inferior es 0. Entonces, si es 0, no hay problema, ahí se queda. Pero aquí tenemos 0.8112, entonces va a estar por acá arriba. Mejor modificamos el rango superior. Va, ¿qué pasa? Damos formato al eje. Acá lo vamos a poner como superior 0.85. Y listo. Ahora sí, nos cabe mejor todo. ¿Qué hacemos? Calculamos o dibujamos la línea central, que en este caso va a ser el rango medio, 0.38. Vamos a dibujarlo en lugar de copiarlo. Fíjense, aquí tenemos 0.3, 0.4, entonces 0.38 está aproximadamente acá. Una línea, y esta línea son los rangos medios. Y para ser congruentes con nuestro dibujo de arriba, vamos a hacerlo así. Muy bien. Esta es la línea central de los rangos. Fíjense. El primer día tenemos una variación pequeña, el segundo día tenemos una variación más grande, al tercer día tenemos una variación muy pequeña. Acuérdense que el rango es la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Para el cuarto día tenemos una variación muy grande. ¿Cuánto sería para el cuarto día? 0. A ver. No está bien 0.7. ¿Por qué se va aquí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Déjenme ver una cosita.
Ah, ya, ahora está bien. Hace rato decía 0,70 y me hace sospechar qué estaba pasando. Ya, otra vez volvamos a dividir. Recién se han corregido los ejes. Vamos a aprovechar para ponerle título a los ejes. Acá tenemos el rango para cada día. Y acá tenemos el número de muestra, o días, ¿no? Bueno, la línea central, vamos a volver a dibujarla porque al rato no se movieron los ejes, no sé por qué. La línea central dice 0,38. Entonces, esta línea central debería estar 0,35, 0,45, tal vez debemos mover un poquito más esto, ¿no? Vamos a alargarlo un poquito acá. Vamos, ahora sí. No, voy a mejor modificar esto. No. Dar formato al eje. Está de 0,1 a 0,1. Yo preferiría que esté de 0,05 en 0,0. Mejor. Ahora sí. Esto pueden hacerlo en Excel ustedes. Si lo hacen gráficamente, tengan mucho cuidado de utilizar la escala correspondiente. El rango promedio está en 0,38, así que está más o menos por acá. Este es el límite central. Vamos a ver, el límite inferior está en 0, así que no le dibujamos nada. O si quieren, podemos agarrar y le ponemos nomás la línea acá. Límite roja. Y el límite de control, vamos a poner primero su nombre. Límite de control inferior. Y el límite de control superior lo tenemos calculado en 0,81. Por acá. Y como pueden ver, el proceso está dentro de los límites. O sea, el proceso está bajo control. La variación que hay diaria no es muy grave. Podríamos ver acá el día 7, 8, 9 y 10. Consecutivamente ha habido una variación pequeña. Entonces, si tenemos aquí en el gráfico de las medias datos que estén cercanos al límite central, a la media, es mucho mejor. Pero tiene que ir acompañado de un gráfico de control, porque, como vuelvo a decirles, la media, pues nos da la media de varios valores. Y si estos valores están muy alejados uno del otro, el máximo del mínimo, acá se ve en el gráfico de control. Por eso se tiene que utilizar a la par estos dos gráficos. Aquí ha habido mucha variación y aquí ha habido poca. Pero analicemos este gráfico. Si tenemos poca distancia entre el máximo y el mínimo, estamos bien. Significa que no hay mucha variabilidad. Para concluir nuestro gráfico acá, podemos indicar los valores indican que no existe mucha variabilidad. Por lo tanto, el proceso se encuentra bajo control. Esta es la conclusión final que podemos sacar. Vamos a volver a la plataforma, nuestro PDF, para leer lo siguiente. Fíjense, acá nos dice cómo dibujar. Espero que ya lo hayan leído, tenían que leerlo. Pero hay una parte que dice interpretación de los gráficos.
Y acá existen 4 puntos muy importantes. Primero, si existen puntos fuera de los límites, en este caso se observa las dos gráficas y se extrae alguna conclusión como las señaladas anteriormente. ¿Qué significa? Si existen puntos afuera de estas líneas, tenemos que ver por qué hay esos puntos. Puede ser que el operario esté trabajando mal, la máquina se haya descalibrado, haya habido un cambio de turno, algo ha pasado. O pueda que estemos haciendo mal el trabajo, el procedimiento esté mal. Por eso se llama gráfica de control. Tenemos que controlar el proceso. El segundo punto a tratar. Hay más de 6 puntos consecutivos, crecientes o decrecientes. Es decir, tenemos varios puntos consecutivos que se están yendo o hacia arriba o hacia abajo. Veamos nuestro gráfico. Es importante que tengan esto en cuenta, estos puntos, sobre todo para el examen. Les voy a poner algún trabajo o algún ejercicio que tenga una tendencia. Fíjense, acá hay un punto creciente, decreciente, creciente, decreciente, creciente, decreciente. Acá básicamente está fluctuando. Acá tenemos uno creciente, decreciente. Y acá tengo 1, 2, 3 puntos, o sea, 2 puntos consecutivos que están creciendo, pero otra vez vuelve a bajar, sube, baja. ¿Se dan cuenta? No hay mayor problema. Acá veamos. Están también fluctuando, pero aquí tenemos varios puntos crecientes, ¿no? 1, 2, 3. En realidad 4 puntos, ¿no? Contando desde donde partimos. 1, 2, 3, 4 crecientes. Si aparecía un quinto, un sexto, hay que tener cuidado, hay que ver a qué se debe. Está empezando a crecer la media. Se está descalibrando una máquina, está algún operario haciendo un trabajo, está tal vez obviando cierta medición o cierta actividad y se está yendo hacia arriba. O puede ser también decreciente, que significa tenemos más controles, tenemos más verificaciones, estamos haciendo mejor nuestro trabajo, nuestra curva de aprendizaje está mejorando, que significa está habiendo menos variación de las medias, ¿no? O los rangos. Un tercer punto dice lo siguiente. Existen más de 8 puntos consecutivos por encima o por debajo de la media. Es decir, existen 8 puntos acá arriba o existen 8 puntos acá abajo, entonces algo nos está ocurriendo. Hay algún problema. Tenemos que averiguar qué es. Y finalmente, se produce un comportamiento en zigzag de 14 puntos seguidos. O sea, tenemos zigzag. A ver, volver mejor a nuestro gráfico, que está más complicado que este. Fíjense que es un zigzag, es esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá ya no pasa la línea central, entonces ahí termina. Acá tenemos otro zigzag. Tenemos un punto, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí termina. Entonces, si tenemos 14 veces este zigzag alrededor de la línea central, ya hay algo que tenemos que averiguar. ¿Por qué sube, baja, sube, baja? ¿Será que un día trabaja uno, el otro día trabajan otros? ¿O hay alguna cosa así? O, por ejemplo, un día controlamos y otro día no. Entonces, justo el día que controlamos, pues los trabajadores o los procesos funcionan bien. Y el otro día que no controlamos, falta algo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de qué hacemos. Entonces, tenemos que hacer un control más aleatorio o controlar todos los días. Depende de lo que los datos nos presenten. Esto sería diagramas de control XR, jóvenes. Hay una práctica, hay un ejercicio que ya voy a habilitar dentro de un momento o hasta mediodía y que tienen que presentarlo pues hoy. Revisen muy bien la grabación, revisen bien el contenido de la parte teórica y no sé si tienen ahora alguna pregunta. Muy bien, vamos a guardar esto. Se los voy a poner disponible este gráfico también, o este Excel, para que sepan cómo se hace todo, ¿no? Y puedan hacer su trabajo.
Lo que acabamos de ver es un diagrama de control por variables. Estamos midiendo las variables, podemos sacar sus valores, ¿no? Pero también tenemos variables que son por atributos. ¿Qué significa? Que no medimos. Acá hemos medido algo que tenía que pesar 5 miligramos, ¿no? Pero podemos tener datos como defectuoso o no defectuoso. Un binomial, acuérdense, pasa, no pasa. Cuando tenemos esa clase de mediciones, vamos a utilizar la gráfica de control por atributos P. ¿Qué significa? Tenemos, por ejemplo, una medición, medimos 50 productos y decimos, de esos 50, 2 son defectuosos y los demás no son defectuosos. Listo. No hemos hecho otra medida, o tal vez hemos hecho otra medida, pero aquí lo que nos importa es si es defectuoso o no es defectuoso. Para eso utilizamos la gráfica de control por atributos. ¿Y qué significa? Aquí hay unas fórmulas interesantes. Primero vamos a determinar los datos, ¿no? Por inspeccionar. Esto le vamos a denominar N. Y el número de unidades defectuosas le vamos a denominar PN. Así como ven, con 2 letras. Así se maneja y tradicionalmente así se utiliza. Entonces, si dividimos la cantidad de defectos que tenemos sobre la cantidad de unidades observadas, vamos a obtener este dato que es P, ahora solo P, nada más, que es la fracción de defectuosos. Vuelvo al ejemplo. Si tenemos 50 unidades que estamos revisando y tengo 2 unidades defectuosas, divido 2 entre 50. ¿Y cuánto me da eso, jóvenes? A ver, están con sus calculadoras, ingenieros, licenciados. Ahí, jóvenes, ayúdenme. 2 entre 50, ¿cuánto es? 0.04. Por lo tanto, el 4% de defectos tenemos. A eso se refiere este P. No estamos midiendo cuán largo es, cuán corto, cuánto pesa, no. ¿Es defectuoso? No es defectuoso. Directamente así. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a graficar precisamente la cantidad de defectuosos. Pero como estamos en una distribución del tipo binomial, es decir, sí o no pasa, defectuoso o no defectuoso, necesitamos su desviación estándar. Y esta es la fórmula de la desviación estándar. Primero, ante la desviación estándar, vamos a calcular la media de los defectuosos. Ahora vamos a hacer un ejercicio y van a ver que todo se hace, ahí se da cuenta mejor. La media de los defectuosos precisamente va a ser la sumatoria de todos los defectuosos dividida entre la cantidad total de observaciones. A esta media le vamos a sumar 3 veces su desviación, ¿no? Y la fórmula de la desviación está acá. Es la cantidad de defectuosos por 1 menos la cantidad de defectuosos dividido entre n. Así que estas son las fórmulas para hacer nuestro diagrama de control cuando tenemos atributos, es decir, defectuoso o no defectuoso. Lo van a leer esto con calma, en realidad ya deben haberlo leído. Y lo que vamos a hacer es un ejemplo. Aquí está resuelto también, lo vamos a resolver en Excel para que lo tengan y sepan de dónde salen todas las cosas. Así que me voy directamente al ejemplo. Aquí ya está completo, pero vamos a tratar de explicarlo con todo. Dice lo siguiente: una empresa desea reducir el número de formularios de pedido de compra que se rellenan de manera incorrecta. O sea, hago un pedido de compra, se me acabaron tales materiales, bueno, hay que anotar, pero se lo realiza de manera incorrecta. Los de compras pasan formularios a los diferentes departamentos para que estos digan qué necesitan, ¿no? Por ejemplo, producción pide materiales, insumos, materia prima, lo que ustedes quieran, pero lo hacen mal. Entonces, tenemos que ver cuán mal lo están haciendo. Para ello se utiliza un gráfico de control por atributos, observando los formularios durante 22 días. Entonces, aquí tenemos 22 días de observación.
y anotando el número de formularios con defecto de forma. Los datos recogidos y los cálculos correspondientes aparecen en la siguiente tabla. ¿Qué significa? Hoy día se han hecho 24 formularios de pedido. Y de esos 24, 14 son defectuosos. El segundo día se han hecho 35 formularios de pedido. Y de esos 35 tenemos 16 defectuosos. ¿Se van dando cuenta? Todos llenan sus formularios para pedir materiales, pero en algo se equivocan, hacen mal. Entonces hemos podido observar estos datos. ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos el porcentaje de defectuosos. O sea, dividimos los defectuosos entre la cantidad de formularios que hemos tenido ese día. Tenemos estos datos. Hacemos lo mismo para todos los 22 días. Ahí está la fórmula. Y esto significa, a ver, sacamos esto. El primer día, el 58% de los formularios estaba errado. El segundo día, el 46%. El cuarto día, el 40%. Se van dando cuenta, son números elevados. Pero eso es P. Acá está en fracción o puede estar en porcentaje. Lo vamos a utilizar como fracción. Vamos a calcular la desviación típica. ¿Qué es lo que pasa? Si tuviésemos todos los días, por ejemplo, la misma cantidad de formularios, esto se solucionaría. Podríamos utilizarlo por número de defectuosos. Pero no, el problema es que tenemos varios. No todos los días se crean la misma cantidad de formularios. Entonces, esto varía. Por lo tanto, tenemos una desviación distinta para cada día. Y la fórmula la da esta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner igual. La desviación típica va a ser la raíz cuadrada del P promedio menos por 1 menos P promedio dividido entre N. ¿Y qué es el P promedio? Nos faltó. Es la fracción promedio, ¿no? ¿Qué hacemos? Para sacar la fracción promedio, sumamos las fracciones totales, ¿no? Entonces el P promedio, aquí está, nos lo vamos a robar de acá. Es igual. Permítanme un ratito. ¿Qué decía nuestra fórmula? Desde acá. La sumatoria de todos de estos. Ya. Hay varias formas de sacar. Vamos a sacar según nuestra fórmula para no perdernos. La sumatoria de todos los defectuosos. Entonces aquí saco la sumatoria de todos los defectuosos. Tenemos 212 formularios defectuosos en total. ¿Y cuánta ha sido la cantidad total de formularios inspeccionados? Pues sumamos todos los formularios inspeccionados. Tenemos 585. Por lo tanto, nuestra fracción promedio va a ser la sumatoria de todos estos. O sea, esto dividido entre esto. Fíjense. Esta es la fracción total de defectuosos. Vamos a hacerlo acá. ¿Qué significa? En general, se tiene 36% de formularios defectuosos. En general, estoy sacando la media, ¿no?, de todos los defectuosos. Y resulta ser que es 36%. Vamos a borrar este. Bueno, calculamos nuestra desviación para cada día. La desviación dice que esto es igual a, vamos a abrir paréntesis, la fracción promedio, que es esto. Lo voy a poner fijo porque voy a jalar la fórmula por 1 menos los defectos promedios, que también lo voy a poner fijo porque voy a jalar la fórmula. Y esto dividido entre la cantidad de formularios que hay por cada día. O sea, entre esto. Eso sí varía, acuérdense que no es constante. Cierro paréntesis y saco la raíz cuadrada de todo esto.
La desviación para el día 1 es 0,098. Cuando tenemos estos casos, tenemos que utilizar más decimales después de la coma. Sugiero que utilicemos hasta 5 decimales. Dependiendo, ¿no? Acá tenemos hartos defectuosos por día. A veces podemos tener solo 2, 3, y son muy poquitos, entonces deberíamos tener más decimales. Eso ya depende a criterio de cada uno. Nuevamente repito, estoy calculando la desviación con esta fórmula. Lo hago para todos los días y tengo estos datos. Ahora voy a calcular los límites de control superior e inferior. Entonces, para el primer día tenemos el límite de control superior va a ser este, los defectos promedio, que lo voy a otra vez poner fijo. Ya les he dicho alguna vez, ¿no? Se pone estos símbolos de peso para que cuando jale la fórmula no varíe este valor, porque es el mismo para todos. Más 3 veces 3 por la desviación para este día, que sería este. Y tengo el límite de control superior para este día. Y lo voy jalando. Nuevamente le vamos a poner unos 2 ceritos para que se vea así. Ahora calculo el límite de control inferior, que va a ser lo mismo. El promedio de los defectos, que lo pongo fijo, menos 3 por la desviación. Ahora se va a dar cuenta de todo lo que estoy haciendo. Cuando grafiquemos. Vamos a seleccionar los días. Vamos a seleccionar el porcentaje de defecto, no los defectos, el porcentaje. Y vamos a calcular o seleccionar los límites de control. Seleccionado esto, insertamos gráfico y tenemos este gráfico. Perdón. Ahora sí. Nuevamente tenemos que darle cierto formato a esto, ¿no? Vamos a borrar estos. Agrandamos. Y vamos a darle, por ejemplo, al eje X un mínimo de 1 unidad, porque nos interesa de 1 en 1 los días. Y aquí tenemos nuestro gráfico. Pero el eje Y, que sería la fracción de defectos, tenemos que modificar un poquito nuestros ejes. Vamos a darle sus nombres a los ejes. ¿Listo? Este eje precisamente son fracción de defectos. La fracción de defectos la hemos llamado P. Está muy bien, ¿no? Fracción de defectuosos, perdón. Está bien, de defectos. Y aquí abajo tenemos los días, ¿no? La línea central es la fracción de defectos promedio y es 0.36. La dibujamos. Acá tengo 0.30, 0.36 aproximadamente acá. Y le ponemos línea central.
Fíjense, la cantidad de defectuosos varían alrededor de la media. Y han estado así. El primer día hemos tenido una cantidad de defectuosos por encima de la media. 1, 2, 3, 4. Pero para el quinto día ya se bajó. Sexto subió y estuvimos yendo de esa manera. Pero fíjense, acá el 12º día pasa algo interesante. Empiezan a disminuir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existen 6 puntos que están hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que a partir de este momento tal vez hemos tomado algún tipo de medida. Ha disminuido la cantidad de defectuosos de manera secuencial durante 5 días. Y luego se han mantenido por debajo de la línea central. Les pregunto, jóvenes, ¿esto es bueno o es malo? Mientras pongo el gráfico, a ver, alguien que me conteste, por favor. Pues jóvenes, por favor. No ves mucha participación. ¿A qué se debe? A ver, cada día estamos midiendo la cantidad de formularios defectuosos que hay. Y si se dan cuenta, acá los límites de control superior e inferior no son los mismos, varían. ¿Por qué? Porque la cantidad de formularios que hay cada día es distinta, no es la misma. Por eso tenemos límites de control superior e inferior variables. Van variando de esa manera. Pero nuestro proceso parece estar estar bajo control, porque no se sale de estas líneas. Pero acá hay una cosa interesante. Existen varios puntos, si tomamos en cuenta el día en que parte, 6 puntos consecutivos que van hacia abajo. En realidad, este punto va hacia abajo, sería el primer punto, ¿no? Hace rato tal vez me equivoqué. Deberían ser 1, 2, 3, 4, 5. Y si hay un sexto, entonces hay 6 puntos consecutivos hacia abajo. Pero la idea es esta, ¿no? Si va disminuyendo esto, y según las observaciones que escuchábamos hace rato, ¿es bueno o es malo? A ver, por favor, jóvenes, ¿dónde están? Sería bueno, Inge, porque ahí estarían bajando, digamos, lo que es las probabilidades de los errores que se comete, entonces yo creo que sería bueno, ¿no? Ya sea que la empresa se dedique a algo, entonces estaría bien que ya no cometan los errores que cometían, si hablamos de diferencia. Exactamente. Eso es lo que quería que me respondan. Si en la anterior gráfica estábamos viendo cuánta variación había, ¿no? Estábamos midiendo el peso. Y si cada día empieza a bajar el peso en promedio, porque eran gráficas de medias, ¿no? Significa que algo está sucediendo mal, pero acá estamos viendo defectos. Estas son la cantidad de formularios defectuosos que había. Y como dice su compañera, si están disminuyendo los defectos, es bueno. En este caso, está ocurriendo algo interesante. Aquí alguna medida seguramente se ha tomado y la cantidad de defectuosos por día ha ido disminuyendo. Y efectivamente, acá se puede ver. Los primeros días había nomás una buena cantidad de defectos, pero los últimos días, o bueno, la segunda parte si quieren, ya tiene menos defectuosos. Eso es lo que tenemos que ver. Seguramente a partir de acá tendremos que hacer otra medición. ¿Por qué? Porque la media va a seguir tomando en cuenta estas cantidades grandes y lo que queremos ver es que hay menos defectos, ¿no? Entonces vamos a tomar otros 22 días si quieren y vamos a ver si ha ido disminuyendo. Las gráficas de control precisamente eso nos muestra, ¿no? Ver cómo está comportándose nuestro proceso y en este caso eso podríamos poner, ¿no? Como conclusión. El proceso se encuentra bajo control. Notar que a
del día, ¿cuál sería, no? Del día 12, la cantidad de defectuosos o de defectos por día va disminuyendo. Y efectivamente, eso hay que buscar cuando tenemos defectuosos. Van disminuyendo y tendríamos que hacer otra estadística y seguramente va a salir otra línea central, ¿no? Otra media. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, acá pusimos hace rato que el 36% de todos los formularios eran defectuosos. Hacemos una segunda medición, otros 22 días y seguramente la cantidad de defectuosos promedio va a ir bajando. Estamos controlando el proceso. Eso nos está alertando, ¿no? Nos está diciendo si el proceso está fuera o no de control. ¿Qué medidas se están tomando para corregir? Eso ya depende de cada cosa, ¿no? De cada empresa. Mayores controles, nueva tecnología, puede que los formularios se hayan hecho a mano y eso es lo que pasa. No sé si alguna vez han ido a ProSalud. Antiguamente en ProSalud es un sistema de postas sanitarias en todo el país, ¿no? Los doctores utilizaban manualmente, ¿no? Hacían con la letra que sabíamos que tienen los doctores sus recetas, anotaban todo en formularios y alguien tenía que leer estos formularios, tenía que interpretar muchas veces, a veces nos equivocábamos, era complicado. A partir de hace 2 años, creo, o 1 año y medio, todo se hace con un sistema. Todo se hace con computadora, ya no escriben los doctores ahí. Síntomas, por ejemplo, paciente, todo ya está dentro del sistema. ¿Por qué? Precisamente para eliminar los errores cuando se hace una escritura manual de datos. Al principio, los doctores me decían, ¿no? Que es muy burocrático, ¿no? Que no es como trabajamos, pero tenían que acomodarse, no quedaba otra. Así que todos los doctores ponen todos sus datos en un sistema computarizado e incluso la receta también, ¿no? La escriben, todo se imprime. ¿Qué ha hecho eso? Pues se reduce la cantidad de errores que se puede obtener escribiendo manualmente, por ejemplo, ¿no? Y esto podría aplicarse a un montón de cosas, ¿no? No sé si tienen aquí alguna consulta, jóvenes. Esta es la gráfica de control P que utiliza por atributos. Estos son los gráficos más importantes. Existen otros, pero ya son pequeñas variaciones que ya creo que no nos alcanza tiempo para desarrollar. Hemos hecho un buen avance de varias técnicas, herramientas de control de calidad. Lo importante es que las sepan manejar, las entiendan y las practiquen. Así que tenemos 2 prácticas ahora. Una para hacer un diagrama de control XR y un diagrama de control P por atributos. Voy a ponerlos y habilitarlos en la plataforma. Cualquier consulta me la hacen saber vía WhatsApp y tienen que presentarlas hasta la fecha estipulada, lo que significa que el día sábado tendríamos el examen. Y si han podido hacer estos ejercicios, los han entendido, pues el examen del sábado no va a ser mucho problema. Lo vamos a dar a las 8 de la mañana. ¿Alguna duda o alguna consulta, jóvenes? Ingeniero, una consulta. Entonces, ¿solamente avanzaríamos hasta este tema? Sí, prefiero que dominemos esto, que es lo más importante. Nos falta todavía aparte un gráfico PN, por ejemplo, que es lo mismo que esto, solo que con cantidades parecidas, que no hay mayor problema. Prefiero que dominen esto, prefiero evaluarles que sepan hacer bien esto, porque si ahorita les pongo un par de variaciones más de esto, tal vez nos compliquemos un poco. No quiero estar con bajas notas, ¿no? O que haya mala, que no se sepa hacer, ¿no? Ok, jóvenes, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí. Ya el sábado sería directo para el examen, ¿no?
El sábado bien estudiados, esto bien practicado. Por favor, si lo van a hacer en Excel, tomen en cuenta todas las observaciones que he hecho acá. Si lo van a hacer manualmente, que vale. Esto lo hacíamos manualmente en las clases presenciales. Fíjense, hacer estos cálculos era un poquito complicado. Había que hacerlo. Aquí, por ejemplo, salió un dato negativo, ¿no? Según la fórmula. Que no es mayor problema. ¿Qué significa? Que no hay, pues, el límite inferior se fue abajo. No es problema ese. Es cero. Por ejemplo, es cosas veíamos. Pero hacer el dibujo, en la pizarra nos trazábamos todo esto, ¿no? Y empezamos a dibujar. De hecho, los estudiantes me ayudaban, ¿no? Cada uno iba y dibujaba, por ejemplo, los puntos acá, por este lado, los uníamos y nos resultaba esto. ¿Qué pasa? Que cuando hacíamos eso en clase era interesante, ¿no? Se asimila, se entiende, pero ustedes ya tienen la obligación de hacerlo en casa. Pueden utilizar una hoja de papel o si van a hacer con Excel, háganlo bien, entiéndanlo, que es lo más importante, ¿no? Y tenemos que adecuarnos nomás al sistema actual de enseñanza, no queda otra, ¿no? Estamos en pandemia, tal vez nos veamos en alguna oportunidad ya con las restricciones levantadas, pero mientras tanto tenemos que cumplir nomás. ¿Otra consulta, jóvenes? Inge, yo tengo una consulta acerca de este ejercicio. ¿Qué pasaría si estaríamos involucrando en este ejercicio a las personas, ya sea a los clientes, ¿no?, de la organización? Entonces, si los datos que ahí nos proporcionan ya no sería igual al que nosotros tenemos ahora, serían erróneos, más erróneos. Entonces, ¿qué haríamos ante esta situación si hablamos de una gestión de calidad de un producto y hacer un servicio? Sería bueno contratar a externos, internos, simplemente realizarlo la empresa bueno, esa es mi pregunta y como usted ya tiene experiencia ante esta situación, entonces es... A ver, depende del rubro y lo que vas a medir, ¿no? Acá, por ejemplo, medimos la cantidad de defectuosos. Podemos medir, por ejemplo, en clientes, como tú dices. No, los clientes vienen y se quejan. Cantidad de quejas por día, puede ser. Pero ya tendríamos que adentrarnos tal vez a profundizar un poco más. De esto de gráficas de control, existe harta literatura. En YouTube existen también bonitos tutoriales. Entonces, depende cuáles son los datos por los que partimos. Estos dos métodos que les acabo de enseñar son variables que se miden o atributos, defectos, ¿no? Por ejemplo, se venden una cantidad cada día de productos. Y vienen reclamos, ¿no? Entonces podemos medir por reclamos, por ejemplo. O dependiendo de lo que sea. Acá es por atributos. Sí, no, defectuoso, no defectuoso, acepta, rechaza. Si tenemos que medir otro tipo de cosas, ya medimos con las variables. Entonces, depende mucho cómo se plantean los datos. Les he pasado el libro, está en la plataforma, bájenselo, revísenlo. El control de calidad de Humberto Gutiérrez es muy interesante. Hay varias cosas también que no se explican acá, porque obviamente tenemos un mes, ese libro se lee más de un mes, ¿no? Haciendo los ejercicios y demás. Es un poquito complicado. Si es que quieren profundizar en el tema, pues hay que no más que leer bibliografía, ¿no? Les he puesto dos libros en realidad. Este del que les estoy hablando, de Gutiérrez, es el mejor. Si les interesa el tema, tómenlo. Ahí se explican más, hay gráficos de control U, por ejemplo, gráficos de control C, pero ya bien específico, ¿no? Para cierta situación. Y habrá que adentrarse e investigar ese tipo de cosas. Esto como primer pantallazo, el más importante es el que yo les estoy enseñando acá. No sé si he respondido tu pregunta. No, está bien, perfecto, Inge, muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día sábado. Estudien, hagan todo esto
lastimosamente no estoy ahí yo en aula para controlar, ¿no? Normalmente hacía eso, a ver, muéstreme sus gráficos y todos me mostraban. Pero hoy no tenemos ese tiempo, tenemos que condensarlo en la educación sincrónica, esto, cómo se hace. Y ahora, cómo ustedes lo hacen, eso ya es responsabilidad suya. Terminen esto, más tarde voy a subir la práctica y háganlo en sus casas. También lo bueno de la educación virtual es que uno se acomoda, ¿no? Puede hacerlo al mediodía, muchos de ustedes están trabajando, lo pueden hacer en la noche, ya las consultas me las hacen llegar. Vamos seguramente poner como fecha límite el viernes en la noche para que presenten, ¿no? Así que lo hacen con calma, van leyendo y si hay consultas, pues me las van realizando por WhatsApp. Muy bien, jóvenes. ¿Sí? Una duda. Sí. El examen final es de lo que avanza. Lo que se ha avanzado ¿Sí, tema? después... ¿Perdón? El examen final del sábado sería de lo que avanzamos a partir del examen parcial. Exactamente. Lo del principio ya fue, ya he revisado, ya hemos visto. En teoría tenía que entrar acá a diagrama de dispersión y gráficas de control. Si se han dado cuenta, es más práctica que otra cosa, ¿no? Tal vez hay alguna que otra pregunta teórica, pero normalmente son ejercicios. Bien, gracias. Bueno, agradecerles su presencia, jóvenes, y nos vemos el día sábado. Cualquier pregunta, háganlas para que la responda. Voy a subir, nuevamente les digo, las prácticas, hagan las prácticas, esto acumula puntaje. Tendríamos esas dos últimas, la gráficos XR y gráficos P. Nos faltó una última práctica, pero ni modo, la vamos a tener que sacar y prorratear entre el puntaje las que se han presentado. Muy bien, jóvenes, entonces hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Lisette. Hasta luego.